Antes de que leamos la escritura, la palabra de Dios, les propongo tener una pequeña oración para pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y que nos enseñe en esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad en que podemos hablarte, en que podemos estar en tu presencia de esta manera, Señor, distinta, pero con la confianza de que tú estás en nuestro corazón, estás en nuestro pensamiento y de que nos estás escuchando, de que estás también dispuesto a hablarnos, a enseñarnos, a transformarnos, y te agradecemos por eso. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en la lectura de tu palabra y en el comentario que vamos a tener en esta mañana y en este tiempo. Te damos las gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, vamos a buscar en la Biblia un pasaje en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, el cuarto de los Evangelios, y vamos a leer este pasaje que es conocido para las iglesias, para los que asisten, para los cristianos, y tal vez también conocido para alguna persona que asiste poco, pero que ha escuchado de esta historia. Está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y vamos a comenzar la lectura a partir del versículo 3. Es bastante largo el pasaje, así que lo vamos a abreviar, vamos a leer solamente hasta el versículo 24. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea, el Señor Jesús, de él está hablando, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra sobre esta porción. Vamos a mirar en esta mañana o meditar o charlar sobre este pasaje y lo vamos a dividir en tres partes o tres puntos y vamos a observar tres cosas aquí. En primer lugar vamos a observar un lugar. En segundo lugar vamos a observar un pedido. Y en tercer lugar vamos a observar una necesidad. En primer lugar entonces, un lugar. Ese lugar que hemos leído, que está en este pasaje, que está en el versículo 5, que es el pozo de Jacob. Ese era el lugar. Estaba cerca de aquella ciudad, dice, de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad, Sicar, era la misma ciudad que tenemos en el Antiguo Testamento, como lo menciona aquí, y en el Antiguo Testamento se llama, en el tiempo de Jacob, la ciudad se llamaba Siquem. Y dice aquí que era la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí fue el lugar donde el Señor Jesús estuvo sentado esperando a esta mujer para hablar con ella. Y pensaba que este lugar tiene mucha significancia en el Antiguo Testamento, es muy mencionado, está ahí entre la heredad de uno de los patriarcas, como lo era Jacob, y le había sido dada al hijo preferido, que era José, o a los nietos, a los hijos de José. Encontramos esos pasajes en el Antiguo Testamento cuando Jacob les entrega este lugar. Y habían pasado varias cosas allí. Seguramente mientras esperaba el Señor Jesús a esta mujer que llegase, estaría recordando, porque él como hijo de Dios había presenciado aquellos eventos que habían sucedido en aquella heredad, no precisamente tal vez en este pozo, aunque se dice que era el mismo pozo que había sido abierto por Jacob y que había durado mucho tiempo, porque algunos de ellos eran manantiales de aguas que no se secaban. Y el Señor estaría recordando tal vez los sucesos allí y estaría pensando tal vez en lo que tuvo que pasar José en cuanto a este lugar antes de recibir esta heredad. Por ejemplo, yo estaba pensando que allí está el Señor junto al pozo, cansado de camino, esperando a la mujer, y José también estuvo en un pozo, pero no junto al pozo, sino dentro del pozo. Porque dice la Escritura que sus hermanos tenían envidia de él, porque era el preferido de su padre, y dice que en una de las oportunidades, cuando quisieron hacerlo desaparecer o más bien matarlo, uno de sus hermanos dijo: no lo matemos, sino venid, echémoslo en una cisterna. Y dice la Escritura que lo echaron en una cisterna allí en el desierto y la cisterna estaba seca. Tal vez esto estaba en el pensamiento del Señor Jesús, y mientras esta mujer se acerca, porque él ya sabe que está viniendo, el Señor mira su alma y mira también su alma como aquel pozo donde fue arrojado José. Un alma sin agua, un alma sin vida, un alma sin Dios.
Y tal vez en esta mañana tu alma está sin Dios, está sin el agua de vida, como dice aquí. Y tienes que saber que el Señor Jesús te está esperando en aquel lugar para darte el agua de vida. Dice que vino hasta aquel lugar y se sentó junto al pozo y allí esperó. Este lugar era un lugar de encuentro para esta mujer, de un encuentro agradable, porque allí se reunía con las demás mujeres de la ciudad. Se dice que actualmente este pozo, hay una ciudad cerca de este lugar y que está a 1 kilómetro aproximadamente del lugar. Y en aquel entonces las mujeres eran las que recogían el agua y se dice que a la mañana temprano y luego a la tarde a última hora eran las 2 horas donde iban a sacar el agua. Y era un lugar donde había encuentros, ellas se encontraban allí, solo las mujeres iban a sacar agua y allí era el lugar para intercambios de noticias y intercambio de información y tal vez pasarse recetas y cosas así, preguntarse de la familia. Y lo hacían mientras posiblemente descansaban en aquel lugar. Porque algunos de estos pozos, por ejemplo, no estaban en la superficie, sino que estaban en el subsuelo, podríamos decir. Por ejemplo, en Azor había un pozo que estaba a 9 metros de profundidad, al cual se descendía por unas escalinatas. Había otro pozo en Gabaón que tenía 79 escalones y la mujer tenía que descender con su cántaro los 79 escalones allí en Gabaón, cargar el agua y luego subir con la carga los 79 escalones y luego caminar hasta su casa. Era un trabajo bastante duro. La mujer tenía que ser una mujer que estaba sana y que tenía fortaleza o fuerza para poder llevar esta carga. Así que pienso que mientras descansaban, en algunos de los descansos, por ejemplo, algunas de estas escaleras tenían más de un descanso, allí eran los encuentros, y eran encuentros agradables para ellas, donde intercambiaban información. Pero este lugar de encuentro agradable, por lo general, no lo fue para esta mujer al principio. Y este día ella no vino a la mañana como era la costumbre, tampoco vino al final del día, sino que vino alrededor del mediodía, porque dice ahí la escritura que hemos leído que era el versículo 6 del capítulo 4, era como la hora sexta, alrededor del mediodía. Y esa hora estaba solo o sola con Jesús. Allí estaban los dos en ese encuentro, llegaron a ese encuentro y estaban solos. Y así busca Dios o nos busca a nosotros para tener encuentros a solas con nosotros. La primera vez no le conocemos como esta mujer y Él nos busca y nos espera para que nosotros podamos tener ese encuentro con Él. Y por lo menos hay 2 encuentros que el hombre va a tener con Dios. El primer encuentro va a ser para escuchar el Evangelio, va a ser para escuchar la verdad, va a ser para conocer de sus pecados. eh, y el segundo encuentro va a ser, el primero va a ser, digamos, en esta vida, antes de la muerte. Y el segundo encuentro va a ser después de la muerte y va a ser para recibir el justo juicio de Dios y para ir al lugar que haya decidido mientras se le ofreció el Evangelio. Al principio este encuentro no fue agradable y no fue agradable por la razón que hemos leído allí en el versículo 9, que dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Así que no fue agradable al principio, después cambió. A veces Dios nos busca y los encuentros no son al principio agradables. Y lo que lo hace desagradable o lo que le desagrada a Dios es el pecado. Pero luego ese encuentro puede transformarse en agradable porque la noticia que Dios tiene es que vengo para limpiar tus pecados. He pagado por tus pecados.
Y allí cuando entendemos eso, entonces el encuentro se vuelve agradable. Fue desagradable al principio para ella, particularmente porque no conocía el don de Dios. Dice ahí el versículo 10, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don del cielo, se vuelve desagradable, o por lo menos es desagradable al principio, por desconocimiento del don de Dios. Todo lo que sabía esta mujer posiblemente era lo que otras personas le habían dicho, lo que otros samaritanos habían dicho acerca de Jesús. Y lo que un samaritano hablaba acerca de un judío siempre era malo porque no se trataban entre sí, porque había prejuicios. Todo lo que ella sabía era lo que sus ojos observaban. Y lo que sus ojos observaban era a un judío eh, despreciado por los samaritanos allí en el lugar donde ella iba, que era el pozo. Y por eso era desagradable. Esa es nuestra experiencia. Cuando solo nosotros hemos escuchado lo que otras personas dicen acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca del cristianismo, y no hemos comprobado por nuestros propios medios, por nuestra propia alma, por nuestra propia experiencia, la verdad de Dios. A Dios, a su verdad, hay que comprobarla personalmente, así como lo hizo esta mujer, hablando con Él, llegando delante de Él. Así se comprueba lo agradable que es Dios. El salmista habla de lo que es Dios, de lo que es su palabra, y dice que su palabra es como la miel. Hay otro profeta que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Es decir, cuando uno conoce a Dios, cuando entra en esa intimidad, entonces se convierte en algo agradable, en algo único. Yo pensaba, esta mujer habrá tratado de evitar ese encuentro. No sabemos realmente cómo era el pozo, si tenía varios escalones, si estaba a flor de tierra. No sabemos en realidad. Tal vez vio al Señor Jesús allí, en realidad vio a un judío y habrá tratado de evitar el encuentro, habrá tratado de volverse a su casa. ¿Por qué no lo hizo? Tal vez, digamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tuvo que ir a sacar agua al mediodía y no fue a la mañana o fue a la tarde? ¿O por qué le faltó el agua? Algo sucedió. El Dios mismo iba permitiendo y proveyendo que este encuentro se diera. Así es cuando Él quiere salvar a una persona, cuando Él quiere mostrar su amor y transformar a una persona. Va buscando y va provocando los medios para que se dé el encuentro. El asunto es que esta mujer eh, no volvió atrás, llegó a ese encuentro, se encontró con Jesús y aquello que al principio fue desagradable, luego cambió, luego fue transformada. Y lo que lo transformó fue la palabra de Cristo. Cristo le empezó a hablar y cuando ella empezó a escuchar, entonces encontró que su palabra era agradable. La palabra de Dios era agradable. Eso es lo que sucede también con cada uno de nosotros. En segundo lugar tenemos, entonces, ya hemos visto un lugar. En segundo lugar tenemos un pedido. Y el pedido está en el versículo 7 del Evangelio de Juan que hemos leído. Juan 4:7 dice que el pedido es, dame de beber. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hablábamos del encuentro y el encuentro no comenzó, o digamos a simple vista, no fue agradable, pero mucho menos lo fue la palabra. La palabra era increíble, porque lo que la mujer escuchaba cuando llegó a aquel lugar se debe haber sorprendido de que Jesús le hablara, y lo que Jesús le dice es dame de beber. Y se debe haber sorprendido de que un judío
le pidiese a una samaritana de beber, cuando ellos no bebían de los mismos vasos, como es la traducción literal de la palabra. Le estaba pidiendo que compartiera lo que ella tenía, lo que ella tenía en sus manos, que era el cántaro, con agua. Y eso es lo que hace Dios. Hace un pedido a cada uno de nosotros y lo hace constantemente y lo hace para bendecirlo, para bendecirnos. Era improbable que un hombre le pidiera esto a esta mujer, porque ya hemos dicho que ese era el lugar de encuentro de las mujeres. Entonces era improbable encontrar a un hombre allí y que le pidiera agua. Pero era imposible que un judío le pidiera esto, porque justamente por los antecedentes que había de los prejuicios, imposible que un judío le pidiera esto. Era un pedido único. Y así el Señor hace pedidos únicos a los seres humanos. Y lo hace cada día. Y lo hace constantemente. Y lo hace para bendecirnos. Por ejemplo, nos pide que creamos en Él. Y creer en Él es depositar toda nuestra confianza y nuestra vida en lo que dice su palabra, depositarla en la persona de Dios. Y no es fácil a veces esto, por eso hay socorro, hay ayuda de parte de Dios. Él nos ayuda por medio de su Espíritu para que pidamos, dice la Escritura, aquello que conviene y para que lo hagamos con fe. Él nos hace grandes pedidos, pedidos únicos, y lo hace para bendecirnos. Y hay un pedido que está, hay muchos pedidos, pero hay uno que está en el Evangelio según San Mateo, al final del Evangelio según San Mateo, allí en el último capítulo, el capítulo 28, y es un pedido que es para todos, toda la iglesia, que siempre lo leemos y lo conocemos como la Gran Comisión. Está en el versículo, a partir del versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense el pedido. Él se acerca a sus hijos, a los creyentes, y les habla. ¿Y qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que hace el pedido es el que tiene toda potestad. No es una persona que tiene una gran trayectoria. No es la mejor persona, como dicen en algunas denominaciones, sino que es aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Es el mismo Dios, a quien los ángeles del cielo observan. Dice que los ángeles observan su rostro. Y cuando el Señor les dice algo, ellos obedecen y lo cumplen. Ese es el Señor que nos pide o nos hace este pedido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuál es el pedido? Dice, por tanto, o porque tengo esta potestad, id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la bendición. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pedido el que nos hace el Señor? Un pedido para todos los días, porque dice, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñad, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, predicar todos los días. Ojalá que nosotros podamos, como sus hijos, como aquellos que un día encontramos al Señor Jesús cuando nos esperaba allí para hacernos el pedido primero de que confiemos en Él, para hacernos el pedido de que miremos nuestro corazón que estaba lleno de pecado, para hacernos aquel pedido de que nos acerquemos, de que le dejemos limpiar nuestra alma, también podamos escuchar este pedido
porque este pedido no es para siempre. En primer lugar, este pedido habla de todos los días que yo vivo. No sé cuántos días me quedan de vida, pero sí sé que cada uno de esos días este pedido es real, el Señor me lo hace para cada día. Pero en segundo lugar, este pedido es limitado porque llegará el momento donde ya no se podrá predicar el Evangelio, por lo menos de la manera que lo hacemos hoy, o la iglesia no podrá predicarlo, porque será arrebatada y llevada al cielo. Así que los días que le quedan a la iglesia para predicar son solamente los días hasta que el Señor venga. No sabemos cuándo será, pero sabemos que cuando Él venga, la iglesia no podrá predicar el Evangelio acá en la tierra, sino que tendrá otro ministerio, otra, por decirlo de alguna manera, otro servicio delante del Señor. Un pedido único, y aquí el pedido a la iglesia, a nosotros. Tercero y último lugar, una necesidad. Hemos visto un lugar, hemos visto un pedido y en tercer lugar una necesidad. Juan capítulo 4, ahora el versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es la necesidad que hace ver Dios, que muestra Dios, que agrada a Dios. La necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los varones judíos, la escritura está escrita en un contexto o dirigida mayormente a personas judías. En una de las partes hemos leído ahí, la salvación viene de los judíos. Los varones judíos estaban obligados a asistir 3 veces al año al templo para adorar a Dios. 3 veces al año debían subir a Jerusalén, como es la expresión para ofrecer sus sacrificios y su adoración a Dios. Se habla de subir porque Jerusalén estaba en un monte que tiene, me parece que algo de 800 metros de altura, y entonces los peregrinos subían hacia aquel lugar y por lo general lo subían, ese camino lo hacían en varios días, y había canciones que están en los salmos que ellos cantaban mientras subían a aquel lugar. También cuando llegaban al templo había un coro establecido que en las escalinatas del templo cantaba esas canciones los días de fiesta, y por eso vamos a encontrar en los salmos que se llaman, en el título se le pone cánticos graduales o cántico de las gradas, porque se cantaban mientras se subía y también se cantaban en las escalinatas. Los varones entonces tenían esa obligación, 3 veces al año subir a Jerusalén para adorar a Dios. Aparentemente las mujeres también los acompañaban y asistían en la Pascua y en aquellas celebraciones, perdón, ellas asistían como parte de la familia, pero no tenían la obligación aparentemente. Por ejemplo, encontramos que Ana, allí en el libro de Samuel, la madre de Samuel, subió con Elcana, su marido, para adorar a Dios, para ofrecer los sacrificios, y allí en una de las oportunidades que subió, oró a Dios y le pidió a un hijo, y después cuando Dios le contestó y tenía ya a su hijo, ella le dijo a su marido, sube tú, yo no subiré, me voy a quedar con el niño hasta que lo destete. O sea que aparentemente ellas no estaban obligadas a subir, sí los varones de la familia. Y aquí el Señor muestra algo diferente, o hay como un cambio. Él viene para cambiar algunas cosas y, por ejemplo, le da a la mujer, a esta mujer, el privilegio de poder adorar a Dios. Antes parecía que solamente los varones tenían ese privilegio, entraban al lugar, a los lugares más especiales del templo. Las mujeres tenían el atrio de las mujeres en uno de los templos y allí estaban y prácticamente no participaban de los rituales o ceremonias.
pero sí los varones. Y aquí el Señor es como que cambia y le dice, le da la oportunidad, como que va a venir algo nuevo, y las personas van a poder adorar, como dice la Escritura, ya no van a poder, van a ser todos iguales, no va a haber varón ni mujer delante de Dios en cuanto a la adoración. Eh, Ellos, los varones, subían a Jerusalén para adorar. Y lo que le enseña el Señor Jesús, o lo que nos muestra aquí, que más bien la necesidad consistía en bajar, hablándonos de humillación, no tanto en subir a un lugar, sino en bajar, en humillarse delante del Señor. Hay una mujer llamada María que sintió esta necesidad de humillarse, y vamos a buscar, si me acompañan, en el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 10, donde encontramos parte de esta historia. La mujer que bajó, que se humilló a los pies del Señor para adorarle a Él. Es el Evangelio de según San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 38 y 39 voy a leer. Dice la Escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Hay una de las claves para la humillación y para adorar. Le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahí tenemos entonces la acción. Más bien que subir, el Señor estaba pidiendo la humillación. La humillación importante para la adoración. Esta mujer, sentándose a los pies del Señor, oía su palabra. Y allí en esa humillación, allí a los pies del Señor, es donde se oye su palabra. Allí en esa humillación y a los pies del Señor es donde se entiende su palabra. Allí a los pies del Señor y en humillación es donde se obedece su palabra. Allí a los pies del Señor y en humillación es donde se obtiene la buena parte, como dice ahí el Evangelio según San Lucas. Allí en humillación delante del Señor y en adoración es donde se olvidan los afanes. Dice que Marta se preocupaba y se afanaba. Allí en humillación es donde se van aquellas cosas que nos turban. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. Allí en humillación. Humillarse a sus pies es escoger aquello que nunca será quitado. Y lo que nunca será quitado es la adoración. Dios nos ha llamado para que le reconozcamos, para que le observemos y para que le adoremos. Y aquellos que hemos decidido aceptar su invitación, que nos hemos humillado delante de Él, que hemos pedido perdón por nuestros pecados, podemos adorarle con todo nuestro corazón y, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, incluso sin tener el lugar de culto como no lo tenemos hoy. Hace varios meses, desde marzo, que no podemos asistir al lugar de culto. Nosotros no podemos ir allí a José Hernández en Tortuguitas, ustedes no pueden asistir a De Anfunes allá en Florida, no podemos asistir al lugar de culto. Pero el Padre estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tal vez esta sería una de las reflexiones a las cuales nos quería llevar el Señor, y por eso permitió la pandemia, que nosotros consideremos si en verdad le estamos adorando de esa manera, en espíritu y en verdad. Porque sí asistimos al culto, sí vamos al lugar de adoración, pero la pregunta es, ¿le adoramos en espíritu y en verdad? Los judíos subían al templo, cumplían los 3 viajes o las 3 peregrinaciones por año para adorar al Señor. Y el Señor les dice en una oportunidad, este pueblo
De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se cumple ese agrado del Señor y cómo se cubre esa necesidad de adoración? Humillándose a los pies del Señor Jesús. Y cuando lo hacemos, ese es el lugar, esa es la buena parte, eso es lo que nunca será quitado. Quiero terminar con unos versículos en el libro de Apocalipsis, donde habla de la adoración celestial. Y dice, Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11 voy a leer. Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando nos humillamos delante de Dios para reconocerle y adorarle, encontramos aquello que nunca será quitado, que permanecerá por la eternidad en los cielos. Allí se encontrará tanto la mujer de Samaria como María, como todos los santos del Antiguo Testamento y como toda la iglesia, adorando al que es digno de recibir la gloria y la honra. Un lugar que se convierte en agradable cuando le dejamos actuar al Señor Jesús en nuestro corazón. Un pedido. El pedido es para obedecer, para hacer lo que el Señor dice, sea lo que sea que Él nos pida. Ahora nos está pidiendo muchas cosas en este tiempo, en estos últimos tiempos. Y si hacemos lo que Él nos pide, entonces vamos a ser bendecidos por Él. Y una necesidad, adorar a Dios, que puede ser en un lugar físico, pero no es imprescindible. Lo importante es que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, que lo hagamos en humillación. Y cuando lo hacemos en humillación, entonces recibimos, escogemos, como dice la frase allí, aquello que nunca será quitado. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera terminar otra vez esta parte con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la persona del Señor Jesús que vino a este mundo a buscarnos, que tuvo que soportar, Señor, la sed, el cansancio, que tuvo que soportar el desprecio, que tuvo que soportar la cruz, allí donde cargó nuestros pecados. Pero gracias porque el Señor Jesús, después de soportar aquello, fue sepultado y después de ser sepultado, resucitó al tercer día triunfante y victorioso. Venció a la muerte y al que tenía el poder de la muerte. Y se presentó, como dice la Escritura, con las pruebas indubitables de que había resucitado. Y los testigos pudieron entender y comprender aquella verdad y aceptarla en su corazón. Y luego pudimos hacerlo nosotros también. Y hoy puede hacerlo, Señor, toda persona que lo necesite, que sienta esa necesidad, que tú bendigas tu palabra. Y si hay alguna persona, algún niño, joven, mayor, que siente la necesidad, el peso de sus pecados, la necesidad de ser librado de ellos, que pueda obedecer tu palabra, que pueda pedir al Señor Jesús el agua viva, que pueda encontrar la manera de adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos bendigas y que nos guardes, que acompañes a nuestros hermanos que están en dificultades, que están sufriendo, que les falta trabajo, que tal vez están enfermos,
que bendigas a nuestro país, Señor, en esta situación, que bendigas al mundo y por sobre todas las cosas que tu palabra sea glorificada, que sea creída para que los corazones, las almas puedan ser redimidas. Dejamos todo esto en tus manos, lo hacemos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén.